Hay dolores que no hacen ruido, pero que uno carga en el cuerpo como si fueran piedras, y hay verdades que no se pueden gritar, porque el mundo prefiere no escucharlas. Mi nombre es María Consuelo Galván. Tengo 84 años y nací en un rancho, perdido de Jalisco, donde el polvo se metía por las rendijas de las ventanas y el silencio se colaba entre las grietas de las paredes. Desde chica aprendí que en algunas casas, el peligro no viene de afuera, sino que duerme bajo el mismo techo, que no todos los abrazos son seguros, que no todos los hermanos son hermanos de verdad y que hay miradas que pesan más que losas. Vengo de una familia numerosa, 15 varones y yo, la única niña, todos criados bajo el mismo régimen de obediencia, trabajo y respeto, aunque con el tiempo entendí que la palabra respeto significaba cosas distintas dependiendo de quién la decía. Mi papá, don Amador Galván, era el dueño de todo, de la tierra, del ganado, de nuestras horas y de nuestros silencios. Tenía las manos grandes, curtidas por el machete, y una voz grave que no necesitaba alzarse para imponer. En el pueblo le decían el patrón, en la casa, le decíamos, sí, señor. Mi mamá, doña Tere, era una mujer de pasos cortos y mirada baja. Nunca la escuché reír. Siempre tenía las manos ocupadas, cocinando, remendando, callando. Era buena, pero estaba cansada de vivir. Y yo la entiendo, porque cuando una mujer está rodeada de hombres que solo saben mandar, uno aprende a desaparecer sin moverse del lugar. Desde los 11 años, me empezaron a preparar para mi papel en la familia. Me decían que tenía que ser obediente, que debía aprender a servir, que una mujer que cuestiona trae desgracias. No me lo decían con golpes, sino con gestos, con ausencias, con miradas que decían más que 1000 palabras. Y una tarde, cuando tenía apenas 13 años, la casa dejó de ser hogar y se volvió celda, no por lo que se hizo con gritos, sino por lo que se permitió en silencio. A veces la cárcel no tiene barrotes, sino costumbres, y la mía tenía paredes de adobe, corredores largos y un portón pesado que siempre estaba cerrado por dentro. Yo no sabía que vivía en una prisión, porque me enseñaron que eso era normal. Normal que los hombres se sirvieran primero, normal que las mujeres bajaran la mirada, normal que yo no pudiera salir sin permiso, ni siquiera al pozo a buscar agua. Mis hermanos eran como sombras que se alargaban con el sol. Algunos jugaban conmigo cuando éramos más chicos, otros apenas me dirigían la palabra, pero todos crecieron, sabiendo que su palabra pesaba más que la mía, y lo peor, es que yo también me lo creí. Papá tenía una regla que nunca cambió: las mujeres no opinan, las mujeres obedecen, y si alguien osaba contrariarlo, se hacía silencio, ese silencio espeso que se metía en los huesos. El que decía más que un grito. Mi único refugio era mi cuarto, pequeñito, con una cama de hierro oxidado, una repisa con 2 muñecas de trapo que me había hecho mi madre, y una ventanita que daba al patio donde cantaban los gallos por la madrugada. Desde allí escuchaba las conversaciones de los hombres. Ellos se creían intocables, y tal vez lo eran, hasta que una tarde escuché algo que no debía, una conversación entre Juan Pablo, el mayor de mis hermanos, y Pedro, el segundo. No hablaban de cosechas, ni de ganado, ni de política. Hablaban de mí, y no como hermana, sino como la única hembra de la casa. Así lo dijeron, así me nombraron, y esa fue la primera vez que sentí miedo, miedo de verdad. Tenía 13 años y la piel se me heló, aunque el calor de abril hiciera sudar hasta las piedras, porque entendí que ya no era invisible. Ahora me estaban mirando, y no con cariño. Desde aquella tarde no volví a dormir igual. Me despertaba con cualquier crujido, saltaba si escuchaba pasos cerca de mi cuarto, y comencé a hacer algo que antes nunca había hecho: cerraba con tranca por dentro, aunque en mi casa eso se consideraba una falta de respeto, una desconfianza imperdonable. No dije nada a mi madre, no porque no confiara en ella, sino porque ya no la veía como alguien libre. Ella vivía bajo la sombra de papá y caminaba como quien pide perdón por existir. ¿De qué me serviría llorarle en su regazo si ella también era prisionera? Durante el día seguía con mis tareas: barrer el patio, cuidar las gallinas, ayudar en la cocina, pero mi mente estaba en otra parte. Empecé a observar con otros ojos, a darme cuenta de cosas que antes no veía.
Juan Pablo tenía la costumbre de aparecer en los lugares donde yo estaba sola, en la huerta, en el corral, en el lavadero, y siempre con el mismo tono de broma disfrazada de orden. Ya sabes cómo se atiende a un hombre, Consuelito. Oh, las niñas como tú deben aprender a obedecer, aunque no entiendan. No eran palabras, eran advertencias. Pedro, en cambio, me miraba como si quisiera descifrarme. No hablaba mucho, pero sus ojos se quedaban demasiado tiempo en mi cintura, en mis manos, en mis pasos, y en una casa donde todos éramos parientes. Esas miradas dolían más que una bofetada. Una noche de lluvia, mientras todos dormían, fui a esconder mis muñecas de trapo, las envolví en una tela vieja y las metí bajo una tabla floja del piso. Sentía que si ellos las encontraban, las destruirían, y no quería que ellas también sufrieran. Tenía 13 años, pero esa noche, entendí que la infancia se me estaba yendo, que la inocencia se me escapaba por la misma rendija donde entraba. La humedad. Pasaron los días y la tensión en la casa se volvía más densa, como el aire antes de una tormenta. Los silencios eran más largos, las miradas más pesadas, y yo caminaba de puntitas, como si pudiera volverme invisible otra vez. Fue en ese clima de miedo constante que apareció doña Matilde, la curandera del pueblo. Venía cada 2 semanas a revisar a mamá, que sufría de dolores en la cadera. Era una mujer robusta, de trenzas canosas, y con unos ojos que parecían saberlo todo sin que uno dijera una sola palabra. Ese día, mientras mamá preparaba un té, en la cocina, doña Matilde me tomó de la muñeca con una fuerza sorprendente. ¿Tú estás bien, Consuelito?, me preguntó sin rodeos. Sí, señora, respondí bajando la mirada. No me mientas, dijo más suave. Tus ojos gritan lo que tu boca calla. No supe qué responder. Era la primera vez en semanas que alguien notaba mi miedo, que alguien lo nombraba, y en lugar de huir, me quedé allí, quieta, como si su voz me hubiera atado los pies al suelo. Si algún día necesitas ayuda, busca la cruz blanca que está detrás de la capilla. Allí dejo un pañuelo cada vez que vengo. Si me dejas uno tú, sabré. ¿Qué me estás llamando? No dijo más. Se fue como había llegado, sin hacer ruido, sin dejar huellas, pero plantando en mi corazón una semilla de esperanza. Esa noche, mientras mis hermanos jugaban dominó en la sala y papá fumaba su puro en el corredor, yo me asomé por la ventana de mi cuarto y miré hacia el cielo. No pedí milagros, solo pedí una oportunidad para salir viva. El viernes siguiente, papá anunció que iría al pueblo por 3 días. Tenía asuntos con el notario y se llevaría a Juan Pablo con él. Fue la primera vez que sentí un poco de alivio, pero duró poco, porque Pedro se quedó a cargo, y Pedro era silencio y sombra. No gritaba como Juan, no imponía como papá, pero había algo en su forma de caminar que helaba la sangre. Aquel viernes empezó igual que todos. Levantarse al alba, trapear los pisos, regar la huerta, pero mi corazón no sabía de rutinas. Latía como si pudiera adivinar lo que estaba por venir. Al caer la tarde, Pedro me llamó desde el portón. Consuelo, necesito hablar contigo. Su voz no tenía amenaza, tenía algo peor, una falsa calma. Inventé que tenía que ayudar a mamá, inventé que estaba enferma, inventé lo que fuera, pero no sirvió. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto con tranca y puse una silla contra ella. No dormí. Me quedé sentada en la cama abrazando las rodillas, escuchando cualquier ruido, cualquier paso, como si mi vida dependiera de eso. Y fue ahí, en ese insomnio forzado, que recordé las palabras de doña Matilde. La cruz blanca, el pañuelo, la señal. A las 5 de la mañana, mientras todos aún dormían, me puse el rebozo, tomé un pedazo de tela y salí por la puerta trasera. El aire estaba húmedo y el cielo aún tenía estrellas. Mis pies temblaban, pero mis manos no. Llegué a la parte trasera de la capilla. Ahí estaba, la cruz blanca clavada entre piedras y matorrales. Y aunque el viento soplaba frío, yo me arrodillé y até el pedacito de tela en uno de sus brazos. No era un grito, no era una denuncia, era una esperanza atada a una madera vieja. Y luego, regresé a casa, como si nada hubiera pasado. El sábado, amaneció con un sol pálido, como si el cielo también dudara de salir. Yo fingí normalidad, cociné, barrí,
Saludé a mis hermanos como si no llevara un secreto amarrado en el alma. Pedro me miraba raro, como si sospechara algo, como si el miedo ya no me quedara tan bien puesto, pero no dijo nada, solo me observaba, con esa mirada suya que parecía siempre estar esperando el momento exacto para actuar. Mamá notó mi palidez. Me preguntó si me sentía bien. Asentí con una sonrisa forzada, porque a veces una sonrisa es el mejor escondite, y porque ella, aunque buena, ya estaba cansada de ser valiente. Pasaron las horas. Yo miraba hacia el camino que daba a la capilla cada tanto, esperando un milagro disfrazado de mujer, y fue justo después del almuerzo, cuando el calor hacía callar hasta a los pájaros, que la vi. Doña Matilde venía con su paso firme, cargando su bolsa de yute, fingiendo que venía por alguna consulta más. Saludó a mamá, pidió agua de Jamaica, y cuando me vio, me guiñó un ojo tan rápido que casi dudo si lo imaginé. Esperó a quedarse a solas conmigo en la cocina, mientras mamá iba a buscar más hielo, y entonces, sin decir palabra, metió la mano en su bolsa y sacó un papelito, doblado en 4, lo dejó junto a la sal, y me dijo con voz clara, el dolor no se cura solo, hay que hacer algo con él, a veces, gritarlo, a veces, quemarlo, y se fue. Cuando por fin me quedé sola, abrí el papelito con las manos temblando, decía, tú no estás sola, hay otras como tú, si puedes salir el miércoles al amanecer, camina hacia el molino viejo, ahí te esperaremos. No traigas miedo, ya lo cargaste demasiado tiempo. Lo leí 3 veces, y sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no de miedo, sino de esperanza. El molino viejo quedaba a poco más de 2 kilómetros de la casa, abandonado desde antes de que yo naciera, cubierto por maleza, con las piedras mohosas y el techo a medio caer. Era el lugar perfecto para lo que nadie quería ver, para lo que solo el valor podía sostener. Pasé los siguientes días con el corazón en las manos, revisando una y otra vez mi ruta, pensando en qué pretexto usaría para salir antes del amanecer, planeando cómo no despertar a Pedro, que dormía con los oídos afilados, pero no podía fallar, no esta vez, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que alguien me esperaba. El martes por la noche me costó dormir. Las paredes de mi cuarto parecían más delgadas, las sombras se estiraban como serpientes, y el miedo, ese viejo inquilino, quería apretarme el pecho otra vez, pero ya no mandaba en mí, ya no era dueño de mis pasos. Antes de que saliera el sol, me puse la falda más discreta, me envolví en el rebozo y salí sin hacer ruido. Cada crujido del piso era como una alarma, cada gallina que se movía me parecía un delator, pero logré cruzar el portón de atrás, con el alma latiéndome en los talones. Caminé por la vereda que lleva al molino, con los pies húmedos por el rocío y las manos frías. Al llegar, lo vi, una estructura vieja, como un gigante dormido, pero con un fuego encendido al centro, y 4 mujeres alrededor. Me detuve, pensé en dar media vuelta, pensé que tal vez me había equivocado, pero una de ellas me vio, se levantó, y vino hacia mí con los brazos abiertos. Bienvenida, niña, aquí no se pregunta, aquí solo se abraza y se escucha. Y fue ahí, en ese molino olvidado por el tiempo, que por primera vez sentí lo que era estar a salvo. Aquel molino ruinoso, con sus muros agrietados y techo vencido, se convirtió en mi primer refugio. No era una iglesia, ni una escuela, ni una casa, pero ahí dentro se respiraba algo que yo nunca había sentido, compasión sin juicio. Las mujeres me ofrecieron un banco de madera, y yo, aún temblorosa, me senté. No dijeron mi nombre, ni me pidieron detalles, solo me miraron con una ternura que desarmaba. Aquí no tienes que explicar lo que has vivido, niña, dijo la más anciana, una señora de ojos negros y trenzas plateadas. Nosotras lo sabemos, porque también lo hemos vivido. Una de ellas me tomó la mano, otra me pasó una taza con agua de toronjil, y una tercera me puso una cobija sobre los hombros, como si pudiera cubrir también mis vergüenzas, mis heridas, mi miedo. Eran campesinas, madres, algunas viudas, otras, como yo, hijas de un sistema que las había callado desde niñas. Pero en sus ojos no había derrota, había fuego. No estamos aquí para llorar, Consuelo, ya lloramos bastante. Estamos aquí para organizarnos.
y fue entonces que entendí que aquello no era solo un consuelo momentáneo, era una trinchera, un espacio secreto donde las mujeres del pueblo se reunían desde hacía años. Cuando una hija desaparecía, cuando una hermana amanecía con moretones, cuando una nieta comenzaba a caminar mirando el suelo, me hablaron de otras como yo, de historias enterradas bajo la tierra roja, de cartas que nunca se enviaron, de abrazos que no llegaron a tiempo, y también me hablaron de una palabra que hasta entonces me sonaba ajena, justicia, no como castigo, sino como equilibrio, como voz, como restitución, y por primera vez, quise quedarme, quise escuchar, quise aprender a defenderme, porque entendí que no estaba rota, solo estaba muy sola, y eso, en aquel molino, empezó a cambiar. Aquella mañana no regresé a casa siendo la misma. Caminé los 2 kilómetros de vuelta con los pies igual de cansados, pero con el alma distinta, más pesada, sí, pero también más firme. Las palabras de esas mujeres se quedaron dándome vueltas en la cabeza: no estás sola, no, es tu culpa, si se puede romper el ciclo. Yo, que había crecido escuchando que las mujeres aguantan, que callan, que agachan la cabeza, descubrí que existía otro lenguaje, uno que se hablaba entre miradas, entre silencios compartidos, uno que me devolvía poquito a poco mi dignidad. Cuando llegué, el sol ya comenzaba a calentar las tejas de la casa. Pedro estaba sentado en el corredor, tomando café como si nada pasara en el mundo. Me miró con desconfianza. ¿Dónde andabas, Consuelo? Fui al monte a recoger unas hierbas. Mamá quiere hacer un ungüento para sus rodillas. ¿Y desde cuándo sales sola tan temprano? Desde hoy, le respondí sin tartamudear. Fue la primera vez que le hablé con firmeza. No grité, no lo reté, solo le mostré que ya no era la misma. Él frunció el ceño, como si no supiera qué hacer con esa nueva versión de mí, pero no dijo nada más, solo se quedó observándome, como si buscara en mi cara a la niña que había sido y que ya no iba a encontrar. Durante el día no hablé mucho, pero empecé a notar cosas que antes no veía con claridad. Noté cómo mamá evitaba mirarlo a los ojos, como los más chicos de la casa se callaban cuando Pedro pasaba, como la servidumbre bajaba el tono de voz si él entraba a la cocina, y entonces supe, él no era solo mi miedo, era el de todos. Esa tarde, mientras ayudaba a mamá a pelar calabazas, le pregunté, con la voz más suave que pude: mamá, ¿alguna vez pensaste en irte? Ella bajó la vista, las manos le temblaron un segundo, pero solo respondió: aquí nací, aquí me caso, aquí me muero. Y esa frase se me quedó clavada, como una advertencia. La frase de mamá me dolió, más que cualquier golpe, no por lo que decía, sino por lo que no se atrevía a soñar. Aquí nací, aquí me caso, aquí me muero. Era como si su vida ya estuviera escrita, como si no creyera que merecía algo más, como si la resignación fuera su único refugio. Esa noche, me quedé pensando en cuántas mujeres vivían así, enterradas vivas en cocinas limpias, en matrimonios mudos, en casas donde el único espacio libre era el pensamiento, y a veces ni eso. Volví al molino el miércoles siguiente, y el otro más, siempre al amanecer, siempre con el corazón alerta y los pasos discretos. El grupo de mujeres creció, ya no éramos solo 4. Éramos 7, luego 9, cada una con su historia, cada una con una cicatriz distinta, pero con la misma hambre de justicia. Doña Matilde comenzó a enseñarnos cómo hablar sin ser oídas, cómo escribir cartas sin nombres, cómo identificar aliadas dentro del pueblo. La partera, la maestra, una vecina que fingía no ver pero siempre estaba atenta. La libertad empieza aquí, nos decía apuntando a la cabeza, pero solo sirve si se convierte en acción. Fue entonces que me encargaron una misión: identificar a otras jóvenes como yo, muchachas calladas, muchachas que ya no jugaban en el patio, muchachas que bajaban la vista cuando sus tíos las llamaban. Empecé a observar más, en la misa, en la tienda del pueblo, en el lavadero común, y sí, había más, demasiadas. Algunas se notaban rotas, otras, endurecidas, y muchas, resignadas. Y fue ahí que me prometí algo a mí misma: no me iba a convertir en mi madre, no iba a morir en él mismo lugar donde casi me quitan el alma. Poco a poco, el molino dejó de ser solo un refugio, se volvió cuartel, escuela, santuario. Allí aprendimos a escribir sin tinta,
a hablar con gestos, a mirar sin bajar la cabeza. Doña Matilde decía que las revoluciones no siempre hacen ruido. A veces comienzan con una pregunta, con una mujer que dice ya no, con una niña que se niega a callar. Y yo empecé a cambiar. No fue de golpe, no fue con coraje valiente de esos que se ven en los libros. Fue como se cambia el clima antes de la lluvia, despacio, pero sin marcha atrás. En la casa, Pedro seguía mirándome raro, ya no se acercaba tanto, no sé si era sospecha o temor, pero algo en mí le incomodaba, y eso me daba fuerza. Mis hermanos menores empezaron a seguirme con los ojos, como si notaran que había algo nuevo en mí, algo que no entendían, pero que los descolocaba. Un día, Servando, el penúltimo de todos, me preguntó al oído mientras lavábamos trastes, Consuelo, ¿tú crees que se puede vivir diferente? Y mi corazón se apretó, porque esa pregunta era la grieta. Claro que sí, le susurré, pero primero hay que quererlo de verdad. No dijo nada más, pero desde ese día, me traía agua sin que yo se lo pidiera. A mamá la notaba cansada, pero a veces, cuando creía que yo no la veía, me observaba con una mezcla de miedo y orgullo, como si viera en mí lo que alguna vez quiso ser, y no pudo. La red de mujeres siguió creciendo, y con ella, las historias salieron del silencio. Algunas contaron lo que nunca habían dicho, otras lloraron por primera vez, y en medio de tanto dolor compartido, empezó a nacer algo nuevo, un plan. El plan no fue idea mía, fue de Luisa, una mujer de voz ronca y mirada firme, que llegó al molino una mañana con el cuello cubierto por un pañuelo rojo, y un temblor en las manos que no podía ocultar. Estoy harta, dijo sin rodeos. Ya no quiero llorar escondida, ya no quiero que mi hija viva con miedo. Esa frase nos sacudió a todas, porque en el fondo, era la voz de todas nosotras. Luisa propuso algo que parecía imposible, hacer visible lo invisible, contar nuestras historias sin decir nombres, ponerlas por escrito, dejarlas en las bancas de la iglesia, en los portales del mercado, en las bolsas del pan. No queremos venganza, dijo, queremos que la gente sepa lo que pasa detrás de las paredes. Queremos que quienes aún duermen, despierten. Y aunque el miedo nos apretó el pecho, la idea nos pareció poderosa. Yo me ofrecía a escribir los primeros testimonios. Nunca me consideré una mujer de letras, pero tenía palabras atoradas desde hacía años, y por fin iban a salir. Esa noche, en mi cuarto, escribí con tinta temblorosa, y el corazón encendido: me llamo Consuelo. Fui criada entre 15 varones. Aprendí a cocinar antes que a leer, a callar antes que a preguntar. Me dijeron que el silencio era virtud, pero descubrí que era cadena. Esta es mi voz, no la voy a volver a guardar. Lo doblé con cuidado, y al día siguiente, lo dejé bajo la imagen de la Virgen en la iglesia, así, sin firma, solo con verdad. Una semana después, comenzaron a aparecer otros papeles, en la banca de la plaza, en la canasta del panadero, en la puerta del dispensario, cada uno con una historia, distinta letra, distinto dolor, misma raíz. El pueblo comenzó a murmurar, las mujeres comenzaron a mirar diferente, y los hombres, bueno, algunos empezaron a ponerse nerviosos, porque cuando el silencio se rompe, los muros también tiemblan. Las hojas anónimas se multiplicaban, nadie sabía quién las dejaba, nadie las firmaba, pero todos las leían, y lo más importante, todos empezaban a hablar. Lo que antes eran rumores susurrados, ahora eran conversaciones incómodas en las cocinas. Los hombres llegaban del campo más callados, las mujeres se miraban entre sí con otra complicidad, como si algo dormido se hubiera despertado, pero no todos estaban contentos. El cura del pueblo habló en misa, dijo que los escritos eran obra del diablo, que la desobediencia era pecado, que las mujeres debían guardar silencio y honrar a sus esposos. Y entonces supe que íbamos bien, porque cuando la verdad incomoda al poder, es que la semilla ha comenzado a germinar. Pedro se puso más huraño, más atento, más violento en sus maneras sutiles. Me revisaba con la mirada cuando pasaba por mi lado, se asomaba a mi cuarto sin tocar. Comentaba en voz alta que algunas mujeres andaban demasiado libres. Yo no respondía, solo lo miraba con la calma de quien ya no tiene miedo, con los ojos de quien sabe algo que el otro aún no. Y lo que yo sabía era que la gente estaba empezando a escuchar. Una tarde, en la tienda, doña Eustolia,
la que vendía azúcar, frijol y jabón, me miró mientras me daba el cambio y dijo bajito: leí lo que dejaron en la iglesia, y lloré como nunca. Gracias, no le respondí con palabras, solo la miré a los ojos, y ella entendió. Ese mismo día, Servando, mi hermano menor, me trajo un cuaderno viejo envuelto en periódico. ¿Para qué escribas más de esas cosas? Pero guárdalo bien, Pedro anda sospechando, y lo abracé, sin decir nada, porque no sabía que un gesto tan simple podía salvarme el alma. El cuaderno que me regaló Servando se convirtió en mi santuario. Ahí escribía todo, lo que no podía decir, lo que no podía gritar, lo que nadie quería escuchar, pero que ardía por salir. Lo escondía bajo una tabla floja del piso, justo donde alguna vez oculté mis muñecas de trapo, y cada palabra que escribía ahí era como una piedra menos sobre mi espalda. Mientras tanto, Pedro se volvió más inquieto, no soportaba no saber, no soportaba no controlar. Comenzó a hacer preguntas, a registrar los cuartos sin aviso, a hablar con voz más alta, a imponer castigos por cosas mínimas. Aquí alguien está sembrando cizaña, decía, y cuando lo descubra, lo va a lamentar. Mamá solo bajaba la cabeza, como si ya se hubiera rendido, pero yo ya no me doblaba. Una noche, mientras fingía dormir, lo escuché hablar con uno de los hermanos mayores. Sus palabras me helaron. Voy a empezar por Consuelo. Es la única que ha cambiado, la única que no me obedece. Si ella cae, las demás se apagan. Y ahí lo entendí. Pedro no tenía miedo de las hojas. Tenía miedo de lo que representaban, miedo de la mujer que ya no bajaba la cabeza. Al día siguiente, no fui al molino, me escondí en el establo, entre los sacos de maíz, con el cuaderno en el regazo y las manos temblando. Ahí tomé una decisión, ya no bastaba con escribir, había que actuar, así que busqué a doña Matilde, le conté que Pedro sospechaba, le dije que mi nombre estaba en la mira, y ella, sin soltarme la mirada, dijo algo que me cambió para siempre. Entonces es hora de que no seas solo vos, Consuelito, es hora de que seas fuego. Y esa noche, mientras el pueblo dormía, empezamos a preparar el golpe más fuerte. El plan era simple, y a la vez, peligrosamente valiente: tomar el micrófono de la plaza el domingo por la tarde, cuando el pueblo se reunía después de misa para el mercado, y leer en voz alta uno de los testimonios, no con rabia, no con nombres, solo con verdad. Doña Matilde nos consiguió el apoyo de la señora del puesto de frutas, quien tenía una bocina portátil y la usaba para anunciar sus naranjas. Esta vez no vamos a vender frutas, dijo, vamos a vender coraje. El sábado por la noche, escribí mi testimonio final, uno que no escondería, uno que sería oído por todos. Me llamo como miles: María, Josefa, Carmen, Dolores. Crecí callada, me enseñaron a servir, me enseñaron a aguantar, pero nadie me enseñó a defenderme. Eso lo aprendí sola, a golpes, a escondidas, a sollozos. Esta es mi historia, y no quiero que sea la de nadie más. Dormí poco, Pedro rondaba la casa como un perro inquieto, y yo escondía los papeles entre mis faldas, junto al miedo, y junto a la fuerza. El domingo amaneció con un cielo despejado. La misa terminó como siempre, con rezos monótonos y bendiciones mecánicas, pero al salir al atrio, la gente empezó a reunirse en la plaza, como si algo distinto flotara en el aire. Ahí estaba la bocina, ahí estaba doña Matilde, y ahí estaba yo, con las piernas temblorosas y el alma encendida. Tomé el micrófono, respiré profundo, y antes de leer, dije: esto no es un grito, esto es una puerta que se abre, y si duele, es porque por fin está sanando. Y comencé a leer. Las palabras se escucharon en toda la plaza, y en cada rostro vi algo diferente: sorpresa, vergüenza, miedo, alivio, pero sobre todo, escucha. Y cuando terminé, no hubo aplausos, hubo silencio, un silencio poderoso, hasta que una mujer, al fondo, levantó la mano y dijo: yo también. Y luego otra: yo también. Y otra más. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. La verdad había sido dicha, y ahora tocaba resistir. La plaza nunca volvió a ser la misma. Ese día se quebró algo en el aire, algo que durante generaciones se había mantenido intacto: el pacto del silencio. Después de mi lectura, las mujeres no se fueron, se quedaron,
Formaron un círculo. Algunas lloraban, otras solo asentían con la cabeza, como quien por fin se ve reflejada. Los hombres, bueno, ellos reaccionaron distinto. Algunos bajaron la mirada, otros se alejaron murmurando, unos cuantos se quedaron de pie, tensos, como si quisieran borrar lo que acababan de oír. Pero ya era tarde. Pedro apareció poco después. Venía con paso firme y la cara endurecida por la rabia. ¿Qué haces aquí, Consuelo?, gritó desde la entrada de la plaza. ¿Te volviste loca o qué? El micrófono ya estaba apagado, pero mi voz no. Mi voz nunca más estaría apagada. Estoy diciendo la verdad. Le respondí con calma. No la tuya, la mía, la que me callaron por años. Pedro se puso rojo, dio un paso hacia mí. Y fue entonces que algo ocurrió. Luisa, la mujer del pañuelo rojo, se interpuso entre él y yo. Después, doña Matilde, luego otra, y otra, formaron un muro humano, frente a él, a su furia, a su historia. Aquí no vas a tocar a nadie. Pedro Galván, dijo doña Matilde, no oye, no nunca más. El pueblo entero miraba, y por primera vez, él lo supo. Ya no tenía el control, ya no metía miedo, ya no podía silenciar. Se fue, murmurando, escupiendo al suelo, como un toro que no sabe qué hacer cuando lo rodean, con dignidad en lugar de con miedo. Esa noche, mi casa fue distinta. No se alzaron voces, no hubo pasos pesados. Pedro no cenó, y mamá me sirvió el doble de arroz, sin decir una palabra, pero con los ojos llenos de algo que nunca antes le había visto: esperanza. Las siguientes semanas fueron como caminar sobre brasas. Cada paso podía quemar, pero también encendía algo nuevo en el pueblo, un murmullo distinto, una forma diferente de mirar a las mujeres, como si, de pronto, empezáramos a existir con voz propia. Las hojas escritas a mano seguían apareciendo, en las bancas del parque, en las bolsas del mandado, en los portones de casas donde se sabía, pero no se decía. Las muchachas jóvenes comenzaron a cambiar su forma de andar. Ya no caminaban tan rápido, ya no bajaban tanto la cabeza, y en la misa, ya no se sentaban al fondo, ahora lo hacían al frente, derechas, firmes, juntas. Pedro, en cambio, se encerró más. Ya no gritaba, pero su rabia se sentía como una olla de presión a punto de estallar. Lo notaba en sus manos crispadas, en la forma en que evitaba cruzarse conmigo, en las veces que entraba a la cocina y salía sin decir nada. Mamá lo observaba de lejos, como quien cuida una tormenta que ya no puede detener, pero que conoce demasiado bien. Una tarde, mientras yo tendía ropa, se me acercó en silencio y dijo: cuando yo tenía tu edad, quise hacer lo mismo que tú. ¿Y por qué no lo hiciste, mamá? Porque no estaba sola. Tú sí tienes con quién. Y eso lo cambia todo. No supe qué decir. Solo la abracé. Después de tanto tiempo, ese abrazo nos redimió a las dos. Al día siguiente, se corrió un rumor, que algunas mujeres del pueblo querían organizar una reunión abierta, una especie de asamblea de mujeres. Algo que nunca antes se había hecho. La propuesta venía de varias: la maestra del kinder, la enfermera del puesto de salud, y sí, también de mí. El molino viejo se preparaba para abrir sus puertas, pero esta vez, a la luz del día. El día llegó un domingo por la tarde, cuando el sol ya no quemaba tanto y el viento empezaba a mover los árboles como si supiera que algo grande iba a pasar. El molino viejo, ese lugar que por años fue escondite y consuelo, abrió sus puertas por primera vez sin miedo, sin sombras. Colgaron listones blancos en la entrada, pusieron bancos de madera, mesas con té de canela, y una cartulina en la pared que decía en letras grandes: aquí nadie manda, aquí todas hablan. Llegaron más de las que esperábamos, algunas con sus hijos, otras solas, unas temblando de nervios, otras con los labios apretados de rabia acumulada. Y sí, también llegaron algunas mujeres mayores, de esas que uno pensaba que ya no creían en nada, pero que traían en los ojos el mismo cansancio que mi madre, y en los silencios, el mismo grito contenido. Yo estaba temblando, no de miedo, sino de emoción. Doña Matilde fue la primera en hablar. Hoy no vamos a hablar de política ni de religión, vamos a hablar de nosotras, de lo que nunca se ha dicho, de lo que nos callaron, y de lo que ya no vamos a callar. Y una a una, las mujeres comenzaron a levantar la mano. Una habló del
marido que le controlaba hasta el color de los calcetines, otra, de un hermano que le prohibía estudiar, otra, de cómo vivía con miedo cada vez que un tío la abrazaba demasiado fuerte. Nadie juzgaba, nadie interrumpía, solo se escuchaba, y se lloraba, y se respiraba profundo, como quien por fin puede llenar los pulmones de libertad. Cuando me tocó hablar, ya no tenía un papel en la mano, solo tenía la voz. Mi nombre es Consuelo, y por muchos años, viví creyendo que el silencio era obediencia. Hoy sé que era una forma de desaparecer. Y yo no nací para desaparecer. Ninguna de nosotras nació para eso. Hubo un silencio largo, y luego, los aplausos, pero no de celebración, de reconocimiento, de alivio, de hermandad. Y esa tarde, en un molino que antes fue escondite, nació otra cosa, la certeza de que lo que habíamos empezado ya no podía detenerse. La reunión del molino corrió por el pueblo más rápido que la pólvora. Para el lunes, ya todos sabían lo que había pasado. ¿Quién habló? ¿Qué se dijo? ¿Cuántas fueron? Y aunque muchos fingieron indiferencia, se les notaba el temblor en la voz, sobre todo a los hombres que habían mandado en silencio por generaciones. Pedro no dijo nada, no hizo falta. Su manera de azotar la puerta esa noche y de golpear la mesa durante la cena fue suficiente para entender que lo sabía todo, pero esta vez no me miró con la misma seguridad, no con el mismo desprecio, esta vez me miró con miedo, porque sabía que algo había cambiado, no solo en mí, en todas. Los días siguientes fueron extraños. Algunos hombres comenzaron a mostrarse nerviosos, intentando ser más amables, más discretos, como quien quiere limpiar una mancha que ya se corrió demasiado. Otros, en cambio, se pusieron más duros, como si el cambio fuera una amenaza personal. Uno de ellos, el compadre de Pedro, dijo en voz alta frente a la tienda: ya no se puede ni regañar a una mujer sin que te señalen. Este pueblo se está yendo al carajo. Pero nadie le respondió, y eso fue peor para él, porque él, silencio ya no era su misión, era juicio. Las niñas empezaron a acercarse al molino, primero con timidez, después con entusiasmo. Querían escuchar, querían aprender, querían entender por qué sus madres caminaban ahora más derechas. Una de ellas, Rosario, la hija de Luisa, me abrazó un día a la salida del molino y me dijo: yo quiero ser como usted, Consuelo, quiero escribir también. Y sentí que se me llenaba el pecho, porque en esa frase, en esa voz de apenas 12 años, yo escuché futuro, y supe que todo este camino, todas estas noches en vela, todos estos temblores, valían la pena, porque al romper mi silencio, no solo me liberé, yo, sino que abrí la puerta para que otras nunca tengan que callarse. La vida en casa empezó a cambiar de forma sutil, como cambian las estaciones, sin anuncios, sin ruido, pero con señales claras. Mamá ya no bajaba tanto la cabeza, ya no se apresuraba a servirle a Pedro, ya no le pedía permiso para ir al mercado, y aunque no lo decía con palabras, yo sabía que algo en ella también se estaba liberando. Pedro, en cambio, se volvió un fantasma. Pasaba largas horas fuera, regresaba tarde, comía poco, y lo más extraño, ya no daba órdenes. Un día, entró al comedor, vio a Servando leyendo uno de los folletos del molino, frunció el ceño, pero no dijo nada, solo se dio media vuelta y se fue. Yo lo miraba desde lejos, no con odio, con distancia, porque entendí que su poder no se había ido de golpe, simplemente, se le había desinflado. En el molino, las reuniones seguían creciendo, ya no solo hablábamos de nuestras historias, ahora organizábamos talleres, invitábamos a enfermeras a hablar de salud, a maestras a hablar de derechos, y poco a poco, dejamos de ser solo un grupo de mujeres lastimadas, y nos convertimos en una red, una fuerza. Fue en medio de ese crecimiento que ocurrió algo inesperado. Una mañana, mientras lavaba ropa en el lavadero del patio, escuché una voz detrás de mí, suave, masculina, temblorosa. Consuelo. Me volteé. Era Pedro, con los ojos hundidos, el sombrero en la mano, y una expresión que nunca le había visto antes: vulnerabilidad. ¿Podemos hablar?, preguntó. Por un instante, dudé. Todo mi cuerpo se tensó. Recordé los años de silencio, el miedo, las miradas invasivas, pero respiré hondo. Lo miré con firmeza, y le respondí: habla, pero no como antes. Si vas a hablar,
que sea con respeto, porque yo ya no soy la misma, y tú tampoco puedes seguir siéndolo. Él asintió, y se sentó sobre una piedra. Yo no sé cómo llegamos a esto, Consuelo, solo sé que te fallé, que le fallé a mamá, que nos fallé a todos. Por primera vez, Pedro no era amenaza, era un hombre roto, confundido, quizás arrepentido. No, le respondí enseguida, ¿por qué perdonar? También requiere su tiempo, pero algo en mí supo que aquella conversación era un comienzo. Pedro se quedó allí, sentado en silencio, mirando al suelo como si buscara en la tierra las palabras que no había sabido sembrar antes. Yo lo observaba desde mi lado del lavadero, con las manos aún mojadas y el corazón en alerta, porque aunque sus palabras eran nuevas, las heridas eran viejas. No supe lo que hacía, dijo al fin. Con voz quebrada, no supe el daño que causé, porque a mí también me criaron para imponer, para callar, para creer que el miedo era respeto. Cerré los ojos un instante, no porque quisiera perdonarlo ahí mismo, sino porque escuchar su culpa ya era más de lo que alguna vez imaginé. Pedro, le dije, yo no estoy aquí para darte absolución, no soy Dios, no soy juez, solo soy una mujer que aprendió a no callarse más. Y tú tienes mucho que aprender todavía. Él asintió, no discutió, no se defendió. Quiero ir al molino, murmuró, no como hombre, no como hermano, sino como alguien que necesita entender todo lo que ignoró. Mi primer impulso fue decir que no, que ese era un espacio ganado con dolor, con lágrimas, con resistencia, un lugar sagrado, pero luego pensé en lo que doña Matilde decía, el cambio no es un grito, es un eco que se multiplica, y si Pedro estaba empezando a escuchar, quizás merecía entrar. No hoy, le dije, pero pronto, cuando estés listo para entrar sin querer controlar nada, solo para aprender. Se levantó, guardó su sombrero bajo el brazo, y antes de irse, se detuvo y me dijo, gracias por no odiarme, no sé si algún día podré enmendar todo, pero quiero intentarlo. Lo sexta alejarse con pasos lentos. Ya no era el Pedro que caminaba como dueño de todo, era un hombre que por fin entendía que nada, ni nadie, le pertenecía. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, escribí por primera vez sin rabia, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque mi presente ya no era una repetición del dolor. La vida siguió, pero ya no como antes. Ahora cada paso que dábamos tenía eco, cada palabra que soltábamos encontraba oídos atentos, y cada silencio que rompíamos abría nuevas puertas. El molino, ese rincón de tierra y resistencia, comenzó a recibir mujeres de ranchos cercanos. Venían en burro, a pie, en bicicleta, traían miedo en los ojos, pero también una esperanza que crecía apenas tocaban el umbral. Doña Matilde, con su sabiduría curtida por los años, organizó los turnos para que todas fueran escuchadas. Y yo me convertí en la que escribía, la que ponía en palabras lo que a muchas aún les temblaba en la garganta. Empezaron a llamarme la que da voz, y aunque al principio me pesaba, entendí que no era un título, era una responsabilidad. Una tarde, mientras escribía bajo el aguacate del patio, mamá se acercó en silencio, se sentó junto a mí, como cuando era niña y ella remendaba mis vestidos. ¿Y ahora qué escribes, hija?, me preguntó con ternura. Una historia que no quiero que se repita. Mamá me miró en silencio, sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de algo más raro, orgullo. Nunca pensé que te ibas a volver tan fuerte, dijo. Yo tampoco, mamá, pero aprendí que una mujer que sobrevive también puede enseñar a otras a vivir sin miedo. Y entonces me tomó la mano, con sus dedos gastados y cálidos, y me susurró algo que jamás olvidaré. Gracias por sanar lo que yo no supe cómo curar. Ese día entendí que la sanación no es perfecta, que no siempre es rápida, y que, muchas veces, las hijas reparan lo que a las madres les tocó soportar. Pedro, por su parte, seguía cambiando. Ya no hablaba tanto, pero escuchaba, y una tarde, sin avisar, apareció en el molino. No cruzó la puerta, solo se quedó en la entrada, observando, esperando, y las mujeres, sabias como el monte, lo dejaron estar, pero no le abrieron aún, porque el perdón también tiene su tiempo, y su precio. La llegada de Pedro al molino, aunque silenciosa, fue como una piedra lanzada al estanque, provocó ondas, susurros, miradas cruzadas. No entró, no interrumpió, solo se quedó ahí,
de pie, como quien busca algo que aún no sabe nombrar. Y eso, en sí mismo, ya era distinto. Las mujeres lo notaron. Algunas tensaron el gesto, otras bajaron la voz. Pero doña Matilde, con su temple firme, dijo en voz alta, que mire, que escuche, pero aún no hable. Aquí primero se honra el silencio, y luego se pide perdón. Y Pedro lo entendió, porque volvió al día siguiente, y al siguiente, cada vez un poco más cerca, cada vez un poco más humilde. Mientras tanto, yo seguía escribiendo, no solo los testimonios de otras, sino el mío, mi historia entera, desde la infancia, desde los 15 hermanos, desde aquella primera vez que me enseñaron que callar era sobrevivir. Y al hacerlo, sentí que algo en mí se iba ordenando, como si cada palabra me devolviera una parte que me habían quitado. Fue durante una de esas tardes de escritura, cuando Servando se acercó con una carta en la mano. Tenía los ojos aguados y la voz temblorosa. La encontré entre las cosas de papá. Nunca supe que mamá alguna vez pensó en irse. La carta era de mi madre, escrita cuando tenía apenas 20 años. Decía: a veces sueño con irme, con caminar hasta el final del pueblo y no volver. Pero no puedo, no sé cómo, solo espero que alguna de mis hijas tenga el valor que yo no tuve. Y Aira, supe que todo lo que había hecho, todo lo que habíamos logrado, no era solo por mí, era por ella, y por todas. Esa noche, en la reunión del molino, leí la carta, la firmé con su nombre, y al terminar, las mujeres se levantaron, una a una, sin decir nada, solo se pusieron de pie, y aplaudieron, lento, con fuerza, con lágrimas en los ojos, porque entendieron que muchas veces, la libertad de una hija es el sueño inconcluso de una madre. La carta de mi madre se volvió semilla. Al día siguiente, aparecieron más cartas antiguas, notas escondidas entre ropas, diarios olvidados, testimonios silenciosos que ahora querían ver la luz. Cada mujer parecía llevar una historia en el pecho, una herida heredada, una palabra nunca dicha, y ahora, al ver que no estaban solas, se atrevían a nombrarla. Fue entonces cuando Luisa propuso algo que nos estremeció a todas: hagamos un libro, un cuaderno de voces, una memoria del molino, para que nuestras hijas y nietas nunca más crezcan sin saber que se puede decir no. Al principio dudamos. ¿Quién nos iba a leer? ¿A quién le iba a importar lo que tantas veces fue ignorado? Pero luego entendimos que no escribíamos para el mundo, escribíamos para no olvidarnos, para dejar huella, para no desaparecer. Comenzamos a reunir los textos. Yo los ordenaba, doña Matilde los revisaba, Servando, en secreto, los pasaba en máquina de escribir desde su trabajo en la escuela, y Pedro seguía yendo al molino, se sentaba a unos metros, escuchaba, y un día, sin que nadie se lo pidiera, llevó café y pan para las mujeres. No dijo nada, solo lo dejó en la mesa y se fue, pero ese gesto, ese acto pequeño, valió más que cualquier discurso. Yo observaba todo como en un sueño. El molino, que alguna vez fue mi escondite, ahora era casa, refugio, semillero, y fue ahí, sentada en ese mismo banco de madera donde un día lloré por primera vez sin miedo, que decidí escribir mi última entrada en el cuaderno. Me llamo Consuelo, y ya no me duele decirlo, ya no tiemblo al escribir, ya no me escondo para hablar. Hoy sé que mi historia no me define, lo que me define es lo que hice con ella, y lo que elegí sembrar a partir del dolor. Cerré el cuaderno con manos firmes, y al hacerlo, supe que algo se había cumplido, que había llegado el momento de dar un paso más. Quiero irme del pueblo, le dije a mamá esa noche, no para huir, sino para llevar esta voz a otros lugares donde aún hay silencio. Ella no lloró, no se quebró, solo me acarició el rostro y susurró: entonces vete, hija, y que allá donde vayas, se escuche fuerte lo que aquí comenzó bajito. El anuncio de mi partida se esparció con rapidez, y aunque algunas se entristecieron, nadie intentó detenerme, porque todas entendían que mi viaje no era una huida, sino una misión. Doña Matilde fue la primera en abrazarme, con esa fuerza suya que no necesitaba palabras. Me dijo al oído: tú no te vas, Consuelito, tú te expandes. Las mujeres del molino organizaron una despedida, sencilla, cálida, como ellas, con pan de elote, chocolate caliente y un cuaderno en blanco que me regalaron. Para que sigas sembrando verdades donde vayas, dijo Luisa,
entregándomelo con manos temblorosas. El molino se llenó de flores esa tarde, no de rosas de floristería, de flores del campo, rebeldes, silvestres, valientes. Pedro llegó tarde, como siempre, pero esta vez traía algo en la mano, una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa sin decir palabra. Cuando la abrí, encontré dentro todos los trozos de papel que yo había escondido de niña, las primeras frases que escribí, las hojas mal dobladas, las líneas torcidas. Nunca las quemé, dijo con la voz apretada. Las guardé, no entendía por qué. Hasta ahora, no supe si llorar o sonreír. Así que hice ambas cosas. Mamá me peinó esa noche como cuando era pequeña. Me trenzó el cabello con sus manos suaves y me miró al espejo. Ya no eres la niña callada, ahora eres la mujer que habla por muchas. Y eso, hija, eso no tiene precio. Al amanecer, todo estaba listo. Un bolso de tela, el cuaderno en blanco, la caja de Pedro, y un corazón latiendo con fuerza nueva. Antes de salir, fui una última vez al molino. Estaba vacío, pero no se sentía solo. Se sentía lleno de historias, de memorias, de semillas. Toqué la puerta, besé el marco, y murmuré, gracias por cobijarme cuando nadie más lo hacía. Y al salir al camino, con el sol rompiendo el horizonte, sentí que por fin caminaba liviana, no porque lo olvidara todo, sino porque ya no me cargaba sola. Llegué al nuevo pueblo un martes por la mañana. El aire olía distinto, más húmedo, más limpio, como si el pasado se hubiera quedado en la curva del camino. Era un lugar pequeño, de casas con techos de teja, niños descalzos jugando en la plaza y mujeres con ojos que conocían el cansancio, pero aún no la esperanza. No conocía a nadie, pero traía mi voz, mi cuaderno, mi historia. Los primeros días observé. Me sentaba en la banca frente al templo, escuchaba las conversaciones en la tienda, miraba los gestos de las mujeres en el mercado, y descubrí que, aunque el paisaje cambiara, el silencio era el mismo. Las miradas esquivas, los maridos que hablaban con tono alto, las niñas que evitaban reír fuerte, todo me resultaba familiar, dolorosamente familiar. Una tarde, una señora se sentó junto a mí. Tenía la piel curtida por el sol y el alma marcada por los años. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, pero vengo con algo importante. ¿Importante cómo? Vengo a escuchar, a escribir, a ayudar a otras a hablar. Me miró con desconfianza, luego con curiosidad, y al final, con ternura. Aquí nadie habla. Hija, aquí todo se guarda. Aquí una mujer aprende a tragar antes que a gritar. Le sonreí con suavidad. Entonces será hora de enseñar lo contrario. Y así, una vez más, comencé desde cero. Busqué una casita al fondo del pueblo, limpié un cuarto con ventana y colgué un cartel en la puerta: taller de escritura para mujeres. No se necesita saber leer, solo tener algo que contar. El primer día no vino nadie, el segundo, tampoco, pero el tercero, llegó una, tenía las manos nerviosas y la voz bajita, se llamaba Juana, y traía una carta que había escrito para su madre, pero nunca se atrevió a entregar. La leyó entre lágrimas, y al terminar, me dijo, ¿cree que hay más como yo? Yo le tomé la mano y le respondí, estoy segura, y esta vez, no vamos a esperar tanto para encontrarlas. Después de Juana, llegaron 2 más, y luego 5, y en menos de un mes, el pequeño cuarto con ventanas se llenaba cada tarde de mujeres que venían con papeles arrugados, con frases sueltas en la cabeza, y con un anhelo que era casi sagrado, el de ser escuchadas. Al principio hablaban bajito, casi con miedo, pero luego, al ver que nadie juzgaba, que nadie interrumpía, que todas lloraban y reían al mismo tiempo, las palabras comenzaron a fluir como un río. Una de ellas escribió sobre su primer amor y cómo lo obligaron a casarse con otro. Otra, sobre el hijo que crió sola mientras el padre decía que no era suyo. Y una más, sobre el sueño de ser enfermera que le arrebataron por ser mujer. Cada historia era una semilla, y el taller, la tierra fértil, porque el dolor compartido no se multiplica, se transforma. Con el tiempo, el cuaderno blanco que me regalaron en el molino se fue llenando, nombre tras nombre, letra tras letra, historia tras historia, hasta que un día, ya no cupo una más. Lo miré con amor, lo abracé contra el pecho, y lloré, pero no de tristeza, de gratitud, de asombro, de vida. Una tarde, Juana me preguntó,
Consuelo, ¿cómo aprendiste a escribir así? No fue en la escuela, le respondí, fue en el silencio, en la oscuridad. Escribí para no volverme loca, y al hacerlo, descubrí que las palabras también salvan. Ella asintió, y me abrazó, y en ese gesto entendí que todo lo que había vivido, todo lo que había dolido, todo lo que me había destruido, me había traído hasta ahí, y ese lugar, esas mujeres, ese nuevo molino, eran la prueba de que una voz valiente puede encender cientos más. El pueblo comenzó a murmurar, como siempre pasa, pero esta vez, algunas de esas voces bajitas eran aliadas, y eso hacía toda la diferencia, porque ya no estaba sola, porque ahora, cada vez que una mujer contaba su historia, la mía también se volvía más libre. El nuevo taller se convirtió en más que un espacio de escritura, era una especie de templo, una fogata donde las heridas se calentaban al calor de la palabra, donde el llanto no era debilidad, sino rito de paso. Las mujeres comenzaron a llegar incluso de pueblos vecinos, algunas a escondidas, otras con la frente en alto, pero todas con el mismo fuego en el pecho, el de querer nombrar su verdad. Una tarde, mientras leía en voz alta un fragmento de mi historia, una joven se levantó y dijo: «Usted debería escribir un libro, señora Consuelo, para que otras, en otros lados, también puedan sanar». Me quedé en silencio, no por duda, sino por emoción, porque, en el fondo, esa semilla ya vivía dentro de mí. Así nació la idea de reunir todas las voces que habíamos recogido, desde el primer molino, hasta este nuevo santuario. Historias verdaderas, duras, hermosas, necesarias. Le pusimos por título, Cuando las mujeres hablan, el mundo escucha, y fue Juana quien diseñó la portada, con un dibujo simple, un molino y una mujer con la boca abierta, mirando al cielo, como si soltara mariposas en lugar de gritos. Mandamos imprimir las primeras 100 copias con ayuda de una biblioteca cercana, y cuando las repartimos, la gente las recibió como si fueran antorchas, pequeñas luces encendidas en medio de tanta sombra. Un día, al volver del taller, encontré una carta en la puerta de mi casa. Era de Pedro. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Consuelo, hoy pasé por el molino. Ya no está igual. Hay polvo y maleza, pero al entrar, sentí algo, como si aún escucharas desde allí. He cambiado, hermana, no por remordimiento, sino por conciencia. Y esa conciencia me la regalaste tú. Gracias, te honraremos. Aquí, aún sin ti, tu voz sigue sembrando». La leí en voz alta frente al grupo, y al terminar, todas guardaron silencio, no por tristeza, sino por respeto, porque sabían que la historia de una mujer que aprendió a hablar había cambiado la de todos. El día que cumplí 70 años, me senté frente al mar por primera vez. En décadas, el mar, ese horizonte sin paredes, ese silencio que no asusta, esa voz que no interrumpe. Traía conmigo un cuaderno nuevo, no para empezar desde cero, sino para dejar una última página escrita con calma, una carta, para quien algún día también necesite oír lo que yo tanto desee escuchar. Y escribí: «Si estás leyendo esto, es porque buscas respuestas, porque tal vez el dolor te dejó muda, porque quizás el miedo te enseñó a tragarte tus verdades. Déjame decirte algo, mujer valiente, no naciste para quedarte callada, no naciste para obedecer al silencio de los otros. Hay una voz dentro de ti, y aunque tiemble, y aunque duela, y aunque a veces no sepas por dónde empezar, esa voz es sagrada». Yo también tuve miedo, yo también callé más de lo que debí, pero un día, abrí la boca y nunca más me la pudieron cerrar. Así que habla, escribe, llora si hace falta, pero no te apagues, porque cuando una mujer enciende su verdad, otras encuentran el camino en su luz. Firmé con mi nombre completo, Consuelo Rivera Díaz, y al cerrar el cuaderno, sentí una paz que nunca antes había conocido, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin comprendí que mi vida no fue solo mía, fue de muchas. Miré el mar, y le sonreí. Pensé en el molino, en mamá, en Pedro, en doña Matilde, en Juana, en todas las que vinieron, y en todas las que aún vendrán, porque ahora lo sabía con certeza, una sola historia contada con valor puede sanar generaciones. Hoy, al mirar atrás, no me reconozco en aquella niña callada, en la mujer rota,
en la hermana silenciada. Me reconozco en lo que fui sembrando con cada palabra valiente, con cada historia compartida, con cada mujer que decidió no callarse más. El molino sigue ahí, no como antes. Ahora es un centro comunitario. Tiene una placa en la entrada que dice: aquí nació una voz que despertó a muchas. Y cada año, en el aniversario del primer taller, las mujeres del pueblo se reúnen, leen en voz alta fragmentos del libro, cantan, lloran, se abrazan, y entre ellas, nuevas generaciones de niñas escuchan con los ojos muy abiertos. Algunas ya sueñan con ser escritoras, otras, con ser maestras, doctoras, o simplemente libres. Y eso es mi mayor legado. No dejé riquezas, no dejé herencias materiales, pero dejé un camino, una semilla que ya nadie puede arrancar. Hoy, desde esta casa frente al mar, con el pelo blanco y las manos arrugadas, les digo a todas: gracias. Gracias por escucharme, gracias por continuar, gracias por convertir mi historia en la suya, porque cuando una mujer se atreve a hablar, el mundo cambia, y no hay poder más profundo que el de una voz que ya no pide permiso. Cierro el cuaderno, sonrío, y mientras el viento me acaricia la cara, susurro al horizonte: ya puedes descansar, Consuelo, ya no estás sola.